El primer grito nunca llegó. Ese fue el momento exacto en que la vida de Octavio Ramírez se partió en dos. De pie junto a su esposa Marisela, en aquella fría sala de hospital en Ciudad de México, observaba cómo los médicos trabajaban frenéticamente sobre el pequeño cuerpo de su hijo recién nacido, Mateo. El silencio pesaba más que cualquier ruido que hubiera escuchado antes. Tiene movilidad limitada en las extremidades inferiores, explicó después la doctora Hernández, con esa voz suave y profesional que usan los médicos para entregar noticias devastadoras. La parálisis parece ser resultado de complicaciones durante el parto. 6 años después, el silencio seguía dominando su hogar en el barrio de Coyoacán. La habitación de Mateo era hermosa, decorada con colores vivos y estrellas que brillaban en la oscuridad pegadas al techo. Juguetes coloridos adornaban los estantes y una pequeña colección de libros infantiles esperaba en la mesita junto a la cama adaptada. Era un espacio preparado con tanto amor como esperanza. Pero a pesar de toda esa preparación, lo que predominaba en aquel ambiente no eran risas ni sonidos de juegos infantiles. Era el silencio. Un silencio tan profundo que parecía tragarse hasta el tic-tac del reloj en la pared. Octavio observaba a su hijo acostado en la cama. Mateo tenía la mirada fija en el techo, sin expresión. Sus cabellos negros contrastaban con la piel pálida. Movimientos limitados, comunicación casi inexistente. Un mundo prisionero dentro de un cuerpo que no respondía como debería. Los médicos dicen que necesitamos ser pacientes, dijo Marisela entrando al cuarto con una bandeja de comida. Su voz era suave, pero cargaba el peso de noches sin dormir y días sin sonreír. Octavio asintió sin quitar los ojos de su hijo. El peso en su pecho se volvía más denso cada día. No era solo la condición física de Mateo lo que le preocupaba, sino algo más profundo, la ausencia de vida en los ojos del niño. La paciencia no es el problema, respondió finalmente, acomodando la cobija de Mateo. El problema es que estamos perdiendo tiempo precioso. Se está aislando cada vez más. Marisela colocó la bandeja sobre la cómoda y se acercó, tocando el hombro de su esposo. Sus dedos temblaban ligeramente. El miedo se había convertido en su compañero constante. Intentamos todos los tratamientos posibles, Octavio, todas las terapias, todos los especialistas. Quizás lo que necesita no está en los consultorios médicos, interrumpió Octavio, un brillo diferente apareciendo en sus ojos. Una idea que venía germinando durante semanas finalmente comenzaba a tomar forma. Esa noche, después de que Marisela se durmiera, Octavio permaneció en la sala, con la laptop iluminando su rostro tenso. Artículos sobre terapia asistida con animales llenaban la pantalla. Historias de niños que habían encontrado motivación, consuelo e incluso recuperación parcial a través de la conexión con un animal. Los resultados eran impresionantes, especialmente en casos de parálisis y trauma emocional. Octavio cerró los ojos por un momento, visualizando a su hijo sonriendo, interactuando, viviendo. ¿Sería posible? ¿Podría un animal lograr lo que médicos y terapeutas no habían conseguido? El 7º cumpleaños de Mateo se acercaba. Tal vez era el momento perfecto para intentar algo nuevo, algo diferente. Con la decisión tomada, cerró la laptop. El plan estaba formado. No le contaría a Marisela todavía. Ella estaba tan sobrecargada, tan frágil. Él haría esto solo y asumiría toda la responsabilidad. Si no funcionaba, ella nunca necesitaría saber que él había alimentado esperanzas nuevamente. Y si funcionaba, bueno, ese era un sueño en el que apenas se permitía creer. Desde el cuarto contiguo vino un pequeño sonido casi imperceptible. Mateo había despertado. Octavio se levantó rápidamente y fue hasta allá. Su hijo miraba hacia la ventana, donde la luz de la luna creaba sombras en el suelo. Por un breve momento, Octavio creyó ver curiosidad en esa mirada. Fue suficiente para fortalecer su resolución. Mañana visitaría el refugio de animales. El refugio de animales Nueva Esperanza, en las afueras de la Ciudad de México, era un lugar sorprendentemente luminoso para un espacio que albergaba tantas historias tristes. Perros de todos los tamaños, colores y edades ladraban, movían la cola o simplemente observaban con curiosidad cuando Octavio pasó por los pasillos de jaulas. El olor
Era una mezcla de alimento para perros, desinfectante y pelo mojado. Una mujer de mediana edad llamada Guadalupe lo guiaba, explicando pacientemente la historia de cada animal. ¿Busca alguna raza específica?, preguntó ella, mientras un pequeño mestizo saltaba ansiosamente dentro de su jaula. En realidad no sé bien, confesó Octavio. Es para mi hijo. Él tiene necesidades especiales. Pensé que quizás un perro podría ayudarlo a sentirse menos solo. Guadalupe asintió, comprendiendo. En ese caso necesitamos un animal tranquilo, paciente e intuitivo. Alguien que sepa estar presente sin ser invasivo. Continuaron caminando, y Octavio comenzó a sentir una punzada de duda. Tal vez esta idea era una locura. ¿Cómo podría elegir al animal correcto? ¿Y si el perro era demasiado enérgico y asustaba a Mateo? O peor, si su hijo simplemente no reaccionaba, como ocurría con tantos de los juguetes y estímulos que ya habían intentado. Fue entonces cuando llegaron a la última jaula del pasillo. A diferencia de los otros perros que se acercaban excitados a los barrotes, este permanecía sentado al fondo, observando con atención. Era un cachorro de Golden Retriever, con pelo dorado brillante y ojos de un marrón profundo y sereno. «Este es Dorado», presentó Guadalupe. Llegó hace 2 semanas. Lo encontraron abandonado cerca de una gasolinera en la carretera a Puebla. Octavio se arrodilló para quedar a la altura del animal. Algo en esos ojos lo tocó profundamente. No había desesperación o ansiedad allí, solo una calma observadora, una presencia atenta. El cachorro se levantó lentamente y caminó hasta él, sin saltar ni ladrar. «Es muy quieto para ser un cachorro», comentó Octavio. «Sí, es diferente. No sabemos exactamente su edad, pero debe tener entre 5 y 6 meses. Los veterinarios creen que puede haber sido entrenado antes de ser abandonado, o quizás sea simplemente su naturaleza. Algunos animales nacen con alma vieja, ¿sabe?». Cuando Guadalupe abrió la jaula, el cachorro salió calmadamente y se sentó frente a Octavio. No saltó, no lamió, solo lo miró directamente a los ojos, como si estuviera evaluando si él sería digno de confianza. Entonces, suavemente, apoyó su hocico en la mano de Octavio. El contacto fue como una corriente eléctrica. Octavio sintió un nudo formarse en su garganta. Por alguna razón inexplicable, supo en ese momento que este era el perro. Este era el compañero que Mateo necesitaba. «Me lo llevaré», dijo, su voz saliendo más quebrada de lo que pretendía. Mientras firmaba los papeles de adopción y recibía las instrucciones sobre vacunas y cuidados, Octavio observaba al cachorro, que ahora estaba sentado pacientemente a su lado. Había decidido llamarlo Milagro, porque eso era lo que su hijo necesitaba en su vida. Un poco de luz, de calor, de esperanza. En el camino a casa, Milagro se sentó quieto en el asiento del pasajero, mirando por la ventana con interés, pero sin agitación. De vez en cuando, miraba a Octavio como si quisiera confirmar que iban en la dirección correcta. «Tienes una misión importante, Milagro». Octavio habló sintiéndose un poco tonto por conversar con el perro, pero incapaz de contener las palabras. «Necesito que ayudes a mi hijo a encontrar su camino de regreso hacia nosotros». Milagro inclinó levemente la cabeza, sus ojos atentos fijos en Octavio, y por un momento pareció que el animal realmente comprendía el peso de la responsabilidad que estaba siendo colocada sobre sus hombros dorados. Cuando llegaron a casa, Octavio respiró profundo antes de tomar a Milagro en brazos. Marisela no estaba esperando esto. Ella estaba sobrecargada, exhausta, y ahora él traía una responsabilidad más, pero algo le decía que estaba haciendo la elección correcta. La puerta se abrió, y los ojos de Marisela se agrandaron al ver al cachorro en los brazos de su marido. «Octavio, ¿qué es esto?». Su voz era una mezcla de sorpresa y preocupación. «Un regalo de cumpleaños adelantado para Mateo», respondió, tratando de sonar confiado. «Y tal vez para todos nosotros». La habitación de Mateo parecía más pequeña ahora que Milagro estaba allí. El cachorro dorado, sentado pacientemente al lado de Octavio, miraba alrededor con curiosidad tranquila, absorbiendo cada detalle del ambiente. «No sé si esto es una buena idea», susurró Marisela, parada en la puerta con los brazos cruzados defensivamente. «¿Y si muerde? ¿Y si Mateo tiene alergia? ¿Y si...?» «Respira, Mari», pidió Octavio gentilmente.
Solo vamos a ver qué pasa. Si no funciona, encontraremos otra familia para él. Mateo estaba en su cama, como siempre, mirando hacia la nada. No había demostrado ninguna reacción a la presencia del perro o a la conversación de sus padres. Octavio se acercó, llevando a Milagro consigo. Mateo, te traje a alguien para que conozcas. Este es Milagro. Va a vivir con nosotros ahora. Los ojos del niño permanecieron vacíos, sin foco. Octavio sintió una punzada de decepción, pero continuó, colocando a Milagro cuidadosamente en la cama, al lado de su hijo. Lo que sucedió a continuación hizo que el tiempo pareciera congelarse. Milagro, con una delicadeza casi imposible para un cachorro, se acercó lentamente a Mateo. Olfateó suavemente su rostro, su mano inerte, su cabello. Entonces, con el mismo cuidado, se acostó al lado del niño, apoyando la cabeza dorada sobre su pequeño pecho. El silencio que siguió fue absoluto. Marisela contuvo la respiración. Octavio sintió su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían oírlo. Entonces sucedió. La mano de Mateo, esa misma mano que raramente se movía por voluntad propia, se levantó lentamente, vacilante, y se posó sobre el pelo suave de Milagro. Sus pequeños dedos se entrelazaron en el pelo dorado, y entonces, como un rayo de sol después de una larga tormenta, una sonrisa, pequeña, casi imperceptible, pero innegablemente real, se formó en los labios del niño. Marisela llevó las manos a su boca, ahogando un sollozo. Octavio se sintió mareado, incapaz de creer lo que veía. Era la primera sonrisa de Mateo en meses, la primera demostración espontánea de emoción, de conexión. Milagro permaneció perfectamente inmóvil, como si supiera exactamente cuán importante era ese momento. Solo su cola se movía suavemente contra la cobija. «Milagrito», dijo Mateo, su voz ronca por el poco uso, pero lo suficientemente clara para ser entendida. Las rodillas de Marisela cedieron y se apoyó en la pared. Lágrimas corrían libremente por su rostro. No eran solo las primeras caricias espontáneas en meses, era también la primera palabra pronunciada por su hijo en casi un año. Octavio se arrodilló al lado de la cama, sus propias lágrimas nublando su visión. «Sí, hijo, es Milagro. Él vino para quedarse contigo». El resto de aquella tarde fue como un sueño. Mateo no quitó los ojos de Milagro ni por un segundo. El cachorro, demostrando una paciencia impresionante, permaneció a su lado, recibiendo las caricias vacilantes, respondiendo ocasionalmente con lamidas suaves en el rostro del niño, provocando risitas que sonaban como música para los oídos de los padres atónitos. Cuando llegó la noche y era hora de que Mateo durmiera, surgió una nueva tensión. ¿Cómo separarlos? Pero para sorpresa de todos, no fue necesario. Milagro se enroscó en la curva del brazo de Mateo, y juntos niño y perro se durmieron, sus respiraciones sincronizadas en un ritmo suave y regular. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Marisela y Octavio se permitieron soñar nuevamente. En la cocina, compartiendo una taza de té de manzanilla, se miraban con una mezcla de esperanza y temor. «Nunca vi nada así», dijo Marisela, todavía procesando los eventos del día. «Es como si se conocieran desde hace años». «Tal vez se conocen», respondió Octavio, sosteniendo la mano de su esposa, «de alguna forma que no podemos entender. ¿Crees que durará? ¿Que no fue solo un momento?» Octavio pensó antes de responder. No quería alimentar falsas esperanzas, pero tampoco podía negar lo que había presenciado. «No lo sé, Mari, pero creo que acabamos de ganar algo que habíamos perdido hace mucho tiempo». «¿Qué?», preguntó ella, sus ojos buscando los de él en la penumbra de la cocina. «Una oportunidad». Los días que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos a la casa de los Ramírez. La rutina que antes giraba enteramente alrededor de los cuidados médicos y terapias de Mateo, ahora incluía algo más. Momentos de alegría genuina. Milagro se convirtió en una presencia constante al lado del niño. Donde Mateo estaba, el cachorro dorado también estaba. Durante las sesiones de fisioterapia, que antes estaban marcadas por llanto y resistencia, Milagro se posicionaba estratégicamente, animando al niño con su presencia serena. Bastaba una mirada al perro, y Mateo encontraba fuerzas para intentar una vez más,
para estirarse un poco más, para resistir un minuto más. 3 semanas después de la llegada de Milagro, la fisioterapeuta doctora Valencia notó la diferencia. «Es impresionante», comentó ella observando a Mateo intentar alcanzar un juguete colocado a propósito más lejos, mientras Milagro lo observaba atentamente. «Tiene más fuerza en los brazos, más control, y la concentración mejoró significativamente». Marisela, que ahora raramente se alejaba del lado de su hijo durante las sesiones, asintió. «Quiere mostrarle a Milagro que puede hacerlo», explicó, una sonrisa suave en sus labios. «Es como si Milagro fuera su motivador personal». La doctora Valencia se acercó a Mateo, que ahora jugaba con Milagro, lanzando una pequeña pelota que el cachorro traía de vuelta pacientemente. «Mateo, te estás volviendo muy fuerte», elogió ella, genuinamente impresionada. El niño la miró brevemente. Luego volvió su atención a Milagro. «Milagro me hace fuerte», respondió simplemente, su voz todavía baja, pero mucho más clara de lo que había sido hacía semanas. La médica intercambió una mirada significativa con Marisela. El progreso en el habla también era notable. Frases cortas pero completas comenzaban a sustituir las palabras aisladas. En casa, los cambios eran igualmente significativos. La habitación de Mateo, antes tan silenciosa, ahora resonaba con risas ocasionales y murmullos de conversaciones unilaterales que el niño mantenía con su amigo peludo. Milagro escuchaba atentamente, como si comprendiera cada palabra, respondiendo con inclinaciones de cabeza y miradas expresivas. Una mañana Octavio despertó más temprano que lo habitual y fue a ver a Mateo. Se detuvo en la puerta sorprendido por la escena que encontró. Mateo estaba sentado en la cama, solo, sin apoyo, y le mostraba un libro a Milagro, pasando las páginas con dificultad, pero con determinación. Su voz era baja pero constante, mientras leía la historia a su manera para el perro, que lo observaba con atención reverente. Octavio permaneció inmóvil, sabiendo que cualquier movimiento podría interrumpir ese momento precioso. Sentarse sin apoyo era algo que los médicos habían dicho que podría llevar años, o tal vez nunca suceder, y allí estaba su hijo, haciendo exactamente eso, motivado por el deseo de compartir una historia con su amigo. Silenciosamente, volvió al dormitorio, donde Marisela todavía dormía. Se sentó en el borde de la cama, cubriendo el rostro con las manos. Las lágrimas vinieron no de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que dolía. «Octavio», Marisela despertó, instantáneamente alerta. «¿Qué pasó? ¿Mateo está bien?» «Está sentado», logró decir, la voz quebrada, solo, leyéndole a Milagro. Marisela se levantó de un salto, lista para correr hacia la habitación de su hijo, pero Octavio la sostuvo gentilmente por la muñeca. «No, espera, déjalos. Es un momento de ellos». Ella dudó, luego asintió, sentándose al lado de su marido. Apoyó la cabeza en su hombro, y juntos absorbieron la magnitud de lo que estaba sucediendo. «Estamos recuperando a nuestro hijo», susurró ella. Octavio asintió, incapaz de hablar. Sí, estaban recuperando a Mateo. O tal vez, más precisamente, Mateo se estaba encontrando a sí mismo, con la ayuda de 4 patas doradas y un corazón canino lleno de paciencia y amor incondicional. Esa tarde, la doctora Gutiérrez, la neuróloga que acompañaba a Mateo desde el diagnóstico, vino para una visita domiciliaria. Observó al niño durante 1 hora, interactuando con Milagro, moviéndose mucho más de lo que jamás había hecho en su consultorio. Cuando terminó, su rostro normalmente profesional mostraba una expresión de asombro mal disimulado. «Esto es notable», admitió, ordenando los papeles en su portafolio. «La conexión con el animal está claramente activando áreas del cerebro que estaban adormecidas, digamos. La neuroplasticidad es un fenómeno fascinante, pero raramente vemos resultados tan rápidos y significativos. ¿Qué significa esto para su futuro?», preguntó Octavio, la esperanza coloreando su voz, a pesar de su esfuerzo por mantenerla bajo control. La doctora Gutiérrez ajustó sus lentes cautelosa. «No quiero crear expectativas irrealistas. La condición de Mateo sigue siendo grave y compleja, pero lo que estoy viendo hoy», observó al niño, que ahora acariciaba a Milagro con movimientos más coordinados de lo que habían visto antes, «me hace pensar
que necesitamos reconsiderar algunos de los límites que establecimos para su desarrollo potencial. Cuando la médica se fue, Marisela y Octavio permanecieron en la sala procesando sus palabras. No era una promesa de cura, ni siquiera de una recuperación completa, pero era algo que no habían tenido en mucho tiempo. Un vislumbre de posibilidades más allá de las limitaciones. «Voy a preparar la cena», dijo Marisela finalmente, levantándose con una energía nueva en sus movimientos. «Algo especial, para celebrar». Octavio la observó ir a la cocina, notando cómo sus hombros parecían más ligeros, su andar más suelto. La esperanza era una fuerza poderosa, tal vez la más poderosa de todas, y ellos habían redescubierto la suya, gracias a un pequeño ser de 4 patas, con un corazón más grande que muchos humanos que conocían. Desde la habitación de Mateo llegó el sonido de una risa cristalina. Octavio cerró los ojos, dejando que el sonido lavara su alma. Pequeños pasos. Así era como comenzaban los mayores viajes. El invierno llegó a la Ciudad de México, trayendo consigo mañanas frías y cielos grises. Pero dentro de la casa de los Ramírez había un calor que ninguna estación podría disminuir. 4 meses habían pasado desde la llegada de Milagro, y la transformación era notable. Mateo, que antes pasaba sus días atrapado en una cama, ahora se arrastraba por el suelo con determinación, siguiendo a Milagro por todas partes. Su fuerza en los brazos había aumentado significativamente, resultado de su deseo incesante de alcanzar, tocar y acariciar a su amigo dorado. Su habla, antes prácticamente inexistente, ahora fluía en frases cortas pero claras, especialmente cuando eran dirigidas al perro. Marisela había transformado la sala en un espacio seguro para las exploraciones de su hijo, con alfombras suaves y cojines estratégicamente posicionados. Allí, Mateo y Milagro pasaban horas en juegos que servían tanto como terapia como diversión. Una tarde particularmente fría, mientras la llovizna golpeaba suavemente las ventanas, Marisela preparaba chocolate caliente en la cocina cuando escuchó algo que hizo saltar su corazón. Mateo cantando. Era una melodía simple, una canción de cuna que ella misma solía cantarle cuando era bebé. La voz infantil, suave y un poco vacilante, entonaba las palabras con una dulzura que trajo lágrimas a sus ojos. Silenciosamente, se acercó a la puerta de la sala y observó. Mateo estaba sentado en la alfombra, otro logro reciente, con Milagro acostado en su regazo. El niño acariciaba al perro mientras cantaba, sus dedos pequeños moviéndose con una delicadeza sorprendente por el pelo dorado. «Milagro tiene miedo del trueno», explicó Mateo cuando notó la presencia de su madre. «Le estoy cantando para que se calme». Marisela tragó saliva, conmovida. Era la frase más larga y compleja que había escuchado de su hijo. «Eso es muy amable de tu parte, mi amor», respondió entrando en la sala y arrodillándose junto a ellos. «¿Cómo sabes que tiene miedo?» Mateo miró a Milagro, luego a su madre, con una expresión seria. «Él me lo dijo». Marisela asintió, aceptando la lógica del niño, pero había algo en la mirada de Mateo, una profundidad de comprensión, que la hizo preguntarse si, de alguna manera misteriosa, los dos realmente se comunicaban en un nivel que ella no podía comprender. Milagro realmente parecía inquieto siempre que tronaba, y Mateo invariablemente lo percibía antes incluso que los adultos. De la misma forma, Milagro parecía saber instintivamente cuando Mateo estaba teniendo un día difícil, con más dolor o frustración, y adaptaba su comportamiento de acuerdo, más quieto, más cercano, más atento. «Tú y Milagro tienen un lenguaje especial, ¿verdad?», preguntó ella, tocando el cabello de su hijo. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Es el lenguaje del corazón, mamá», respondió simplemente como si fuera la cosa más obvia del mundo. «No necesita palabras». Esa noche, durante la cena, Octavio trajo una noticia que causó revuelo. «Hablé con la doctora Valencia hoy», anunció mientras servía los frijoles. «Ella cree que es hora de intentar algo nuevo, un dispositivo de apoyo para que Mateo pueda ponerse de pie». Marisela casi derrama su vaso. «¿De pie?». «Pero ella siempre dijo que sería un objetivo a largo plazo. Quizás años». «Las cosas cambiaron», respondió Octavio, mirando a su hijo que estaba en su silla adaptada, con Milagro pacientemente sentado a su lado.
Su progreso en los últimos meses sorprendió a todos. Ella cree que tiene suficiente fuerza en el tronco ahora para intentarlo. Mateo, que parecía estar absorto en dar pequeños trozos de su comida a Milagro, un hábito que los padres fingían no notar, levantó los ojos. «Quiero estar de pie», dijo claramente, como Milagro. Los padres intercambiaron miradas emocionadas. Hacía tanto tiempo que esperaban este momento. Mateo expresando un deseo, una ambición, un objetivo propio. «Entonces vamos a trabajar para eso, campeón», respondió Octavio, la voz quebrada. 2 días después el dispositivo de apoyo llegó. Una estructura ligera, con soportes ajustables que permitirían a Mateo experimentar la posición vertical con seguridad. La Durcuration. Valencia vino personalmente para la primera sesión, orientando a los padres sobre cómo posicionar correctamente al niño y ajustar los soportes. Para sorpresa de todos, Milagro parecía entender exactamente lo que estaba sucediendo. Se posicionó firmemente delante de Mateo, como si fuera un objetivo a ser alcanzado, sus ojos atentos fijos en el niño. «Creo que encontramos al mejor asistente de fisioterapia del mundo», comentó la doctora Valencia, admirada con la dinámica entre los dos. Los primeros intentos fueron difíciles. Los músculos de Mateo, debilitados por el uso limitado, temblaban con el esfuerzo. Su expresión oscilaba entre determinación e incomodidad, pero cada vez que parecía a punto de rendirse, sus ojos encontraban a Milagro, paciente y alentador, y reunía fuerzas para intentarlo nuevamente. «Solo un poquito más, Mateo», animaba la doctora Valencia. «Lo estás haciendo muy bien». Después de 15 minutos, que parecieron una eternidad, la médica decidió que era suficiente para el primer día. Mientras Octavio se preparaba para sacar a Mateo del dispositivo, algo extraordinario sucedió. Milagro se acercó, tocando suavemente con su hocico la mano del niño. Mateo, todavía tembloroso por el esfuerzo, sonrió. «Lo logré, Milagro», susurró, exhausto pero radiante. Me puse de pie. En ese momento, todos los adultos en la sala sintieron el peso de lo que habían presenciado. No era solo un niño usando un equipo médico, era un espíritu humano triunfando sobre limitaciones impuestas, inspirado por el amor incondicional de un ser de 4 patas que, de alguna manera, sabía exactamente lo que él necesitaba. Después de que la doctora Valencia se fue, Octavio encontró a Marisela en la cocina, llorando silenciosamente mientras preparaba la merienda. «¿Por qué las lágrimas?», preguntó abrazándola por detrás. Hoy fue un día de victoria. Ella se giró en sus brazos, sus ojos rojos, pero su rostro iluminado por una sonrisa. «Estoy llorando de gratitud», explicó, «por haber traído a Milagro a nuestras vidas, por no haber renunciado cuando yo casi me rendí, por haber creído que habría luz más allá de la oscuridad». Octavio la abrazó más fuerte, absorbiendo sus palabras. Él también estaba agradecido, más de lo que podría expresar. Agradecido a Milagro por ser exactamente quien Mateo necesitaba. El primer aniversario de la llegada de Milagro fue marcado por una pequeña celebración. Marisela horneó un pastel especial para perros, siguiendo una receta que encontró en línea, mientras Octavio colgaba globos coloridos en la sala. Mateo, sentado en su silla de ruedas, una adquisición reciente que le daba más independencia por la casa, supervisaba todo con ojos brillantes de emoción. «Milagro se pondrá muy feliz», declaró mientras ayudaba a colocar galletas en forma de hueso en una bandeja. Sus movimientos eran más coordinados ahora, resultado de meses de terapia incansable y de la motivación constante que Milagro proporcionaba. Cuando todo estaba preparado, el timbre sonó. Eran la doctora Valencia y la doctora Gutiérrez, que habían sido invitadas a la celebración. Ambas habían sido testigos de la extraordinaria evolución de Mateo y querían compartir este momento especial. «Mira cuánto has crecido», exclamó la doctora Gutiérrez arrodillándose frente a Mateo. «Y qué guapo estás». Mateo sonrió tímidamente, luego señaló hacia Milagro, que permanecía sentado pacientemente a su lado, con un gracioso sombrero de fiesta atado bajo su mentón. «Es el cumpleaños de Milagro», explicó, como si eso fuera lo único importante. La fiesta fue sencilla pero llena de momentos emotivos. Mateo ayudó a Milagro a soplar las velas de su pastel especial. El perro, con la dignidad que lo caracterizaba, toleró el sombrero de fiesta y las fotografías,
aceptando con gentileza las galletas que todos le ofrecían. Fue durante esta celebración que Octavio anunció otra noticia. Mateo comenzará la escuela el próximo mes, dijo, su voz mezclando orgullo y nerviosismo. Una escuela inclusiva, donde podrá estudiar con otros niños y recibir el apoyo que necesita. Los ojos de Marisela se llenaron de lágrimas. Era un sueño que habían abandonado hacía mucho tiempo, cuando el diagnóstico inicial había sido tan desalentador. La idea de Mateo participando en una vida escolar normal había parecido inalcanzable. ¿Y Milagro?, preguntó Mateo, su rostro repentinamente preocupado. ¿Puede venir conmigo? La doctora Valencia intervino. Estamos trabajando en eso, Mateo, explicó. Milagro necesita un entrenamiento especial para convertirse en un perro de asistencia oficial, pero ya comenzamos el proceso. Mientras los adultos discutían los detalles, Mateo se inclinó hacia Milagro, susurrando en su oreja. No te preocupes, dijo con una seriedad que solo los niños pueden lograr. No iré a ningún lado sin ti. Y así, la vida de los Ramírez entró en una nueva fase. Mateo comenzó sus visitas de adaptación a la escuela, siempre acompañado por Milagro, que estaba en proceso de certificación como perro de asistencia. El perro se comportaba impecablemente en el ambiente escolar, permaneciendo tranquilo durante las clases, alerta durante los recreos, siempre atento a las necesidades de Mateo. Los maestros estaban asombrados por la dinámica entre el niño y el animal. Notaron que cuando Mateo comenzaba a sentirse abrumado o frustrado, Milagro percibía el cambio incluso antes que ellos, acercándose más, ofreciendo su presencia como anclaje. Sin embargo, no todos los padres estaban cómodos con la presencia de un perro en el aula. Hubo quejas, reuniones, discusiones sobre alergias y seguridad. Octavio y Marisela defendieron firmemente el derecho de su hijo a tener su asistente de 4 patas, respaldados por el equipo médico y por el director de la escuela, quien había visto personalmente el impacto positivo de Milagro en Mateo. Una tarde de marzo, mientras Mateo estaba en terapia con la doctora Valencia, Octavio recibió una llamada de la escuela. La junta directiva había votado. Milagro sería permitido como perro de asistencia oficial una vez completada su certificación, pero mientras tanto tendría que esperar fuera del aula. No sé cómo se lo diremos a Mateo, dijo Octavio a Marisela esa noche, después de que el niño se durmiera. Están inseparables. Esto podría ser un retroceso para él. Marisela estaba inusualmente callada, pensativa. Quizás es hora, dijo finalmente. Hora de que aprenda que a veces hay que estar separados, aunque sea difícil. No podemos protegerlo de todas las dificultades, Octavio. Octavio la miró, sorprendido por la fuerza en su voz. Era la misma mujer que hace un año temblaba ante la idea de intentar algo nuevo, que se había acostumbrado a vivir sin esperanza. ¿Cuándo te volviste tan valiente?, preguntó suavemente. Ella sonrió tomando su mano. Tal vez siempre lo fui. Solo necesitaba a alguien que me lo recordara, dijo haciendo un gesto hacia la habitación de Mateo, donde Milagro dormía fielmente al lado de la cama del niño. Él nos ha enseñado tanto a todos. La mañana siguiente, contaron la noticia a Mateo. Su reacción inicial fue de confusión, luego de tristeza. Por un momento, Octavio temió ver regresar esa mirada vacía, esa desconexión que había sido su compañera constante antes de Milagro. ¿Por qué no lo quieren?, preguntó Mateo, sus grandes ojos oscuros llenos de incomprensión. No es que no lo quieran, hijo, explicó Marisela sentándose a su lado. Solo están siendo cautelosos, y es solo durante las clases. Milagro podrá estar contigo durante los recreos, y en cuanto termine su certificación, podrá entrar a todas partes. Mateo permaneció en silencio, procesando. Luego, para sorpresa de sus padres, se dirigió a Milagro, que observaba la conversación con atención. ¿Tú qué piensas, Milagro?, preguntó seriamente. ¿Estarás bien esperándome? El perro inclinó la cabeza mirando fijamente al niño. Luego, como si realmente comprendiera, se acercó y lamió suavemente la mejilla de Mateo. Mateo asintió, como si acabara de recibir la respuesta que necesitaba. Está bien, dijo volviéndose hacia sus padres. Milagro dice que podemos intentarlo. Dice que siempre estará esperándome, no importa dónde esté. Marisela y Octavio intercambiaron miradas asombradas. Una vez más, Mateo los sorprendía con su resiliencia, con esa sabiduría que parecía venir de un lugar más profundo
que su corta experiencia de vida. Así comenzó un nuevo capítulo. Mateo asistía a clases solo, pero en cada recreo corría, o más precisamente rodaba su silla con entusiasmo, hacia la puerta donde sabía que Milagro estaría esperando. El reencuentro era siempre emotivo, el perro moviendo la cola con felicidad contenida, el niño riéndose mientras recibía lamidas y caricias. Los maestros notaron que, contra todo pronóstico, Mateo estaba manejando bien la separación. Tenía sus momentos de ansiedad, por supuesto, pero parecía haber adoptado una nueva determinación. «Tengo que contarle a Milagro lo que aprendí hoy», decía a menudo, utilizando esa motivación para mantenerse concentrado incluso en los días difíciles. Fue durante esta etapa que ocurrió algo inesperado. Una tarde, mientras Mateo y su clase estaban en el patio, comenzó a llover repentinamente. No una llovizna suave, sino una de esas tormentas violentas que a veces azotan Ciudad de México en primavera. Truenos retumbaban y relámpagos cruzaban el cielo. Los maestros apresuraron a los niños hacia el interior, pero en la confusión, Mateo quedó rezagado. Su silla se había atascado en el barro formado por la lluvia repentina. Trató de moverse, pero las ruedas solo giraban sin avanzar. El pánico comenzó a apoderarse de él, mientras la lluvia lo empapaba y los truenos sonaban cada vez más cerca. «¡Ayuda!», gritó, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. Fue entonces cuando escuchó un ladrido familiar. A través de la cortina de lluvia, vio a Milagro corriendo hacia él, su pelaje dorado oscurecido por el agua, sus ojos fijos en Mateo. El perro llegó a su lado en segundos. Sin vacilar, se colocó junto a la silla y comenzó a empujar con su cuerpo, intentando moverla del barro. No era suficiente. La silla estaba demasiado hundida. Milagro cambió entonces de táctica. Agarró con cuidado la manga de Mateo y tiró, como diciendo: «Suéltate de la silla». Mateo dudó. Nunca había intentado moverse sin la silla o sin ayuda en espacios abiertos. Pero otro trueno, más cercano y atemorizante, lo decidió. Con un movimiento practicado en sus terapias, se deslizó de la silla hacia el suelo embarrado. Milagro se colocó inmediatamente a su lado, ofreciendo su cuerpo como soporte. Mateo se aferró al pelaje mojado y juntos comenzaron a avanzar lentamente hacia el edificio. Cada paso era una lucha contra el barro y la lluvia, pero Milagro no flaqueó, manteniendo un ritmo constante, adaptándose perfectamente a las capacidades de Mateo. Dentro de la escuela, la maestra Sofía había notado la ausencia de Mateo. Alarmada, miró por la ventana y vio la silla vacía en medio del patio. Su corazón se detuvo. «Mateo está afuera», gritó, dirigiéndose hacia la puerta. Pero antes de que pudiera salir, la puerta se abrió. Allí, empapados y cubiertos de barro, estaban Mateo y Milagro. El niño apoyado casi completamente sobre el perro, sus piernas apenas funcionando, pero moviéndose, realmente moviéndose, con pequeños pasos temblorosos. El silencio cayó sobre el pasillo mientras todos observaban la escena increíble. Un niño que se suponía que no podía caminar, avanzando paso a paso con la ayuda de su fiel compañero. «Milagro me salvó», dijo Mateo, su voz temblorosa pero clara, «y me ayudó a caminar». La noticia del milagro en la tormenta, como lo llamaron los maestros, se extendió rápidamente. La doctora Valencia fue llamada inmediatamente, y al día siguiente, un equipo completo de especialistas examinaba a Mateo. «Es extraordinario», dijo la neuróloga después de horas de pruebas. «Las imágenes muestran actividad en áreas del cerebro que antes estaban casi inactivas, y hay señales claras de nuevas conexiones neuronales formándose». «¿Eso qué significa?», preguntó Marisela, sosteniendo la mano de Octavio con fuerza. «Significa que su cerebro está encontrando nuevas rutas para comunicarse con sus piernas», explicó la médica. «La neuroplasticidad en acción. Es poco común ver este nivel de reorganización neuronal, especialmente después de un diagnóstico tan definido como el que tenía Mateo». Octavio miró hacia donde Mateo esperaba pacientemente, con Milagro a su lado como siempre. «Podrá caminar algún día. Sin apoyo, quiero decir». La doctora consideró cuidadosamente sus palabras. «No puedo prometerles que caminará completamente independiente, pero lo que vimos ayer, esos pocos pasos asistidos, eran médicamente imposibles según su diagnóstico original.
Así que creo que Mateo nos ha enseñado a no subestimar lo imposible. Un nuevo régimen de terapia fue diseñado, incorporando formalmente a Milagro en el proceso. El perro, que ahora llevaba oficialmente un chaleco de perro de servicio en entrenamiento, aprendió a posicionarse exactamente a la altura correcta para servir como apoyo, mientras Mateo practicaba dar pequeños pasos. La escuela, impresionada por el heroísmo de Milagro durante la tormenta, revocó su decisión anterior. El perro sería bienvenido en todas las áreas, incluyendo el aula. Algunos padres que habían sido los más vocales opositores incluso enviaron tarjetas y regalos para Milagro, conmovidos por la historia que sus propios hijos habían llevado a casa. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mateo continuaba sorprendiendo a todos con su progreso. No eran solo sus capacidades físicas las que mejoraban, su confianza, su comunicación, su alegría de vivir florecían como flores después de una larga sequía. Una tarde de verano, mientras la familia disfrutaba de una tarde en el pequeño jardín trasero de su casa, Octavio capturó en video un momento que ninguno olvidaría jamás. Mateo, apoyado en un andador especialmente diseñado, con Milagro caminando pacientemente a su lado, dio 10 pasos consecutivos sin detenerse. Su rostro mostraba una concentración total, mezclada con una determinación feroz. Al llegar al final de su recorrido, donde Marisela esperaba con los brazos abiertos, Mateo levantó la vista y sonrió, una sonrisa tan radiante que parecía iluminar todo el jardín. «¡Lo logré!», exclamó, cayendo en los brazos de su madre. «¿Viste, mamá? Caminé como un niño grande». Marisela lo abrazó, incapaz de contener las lágrimas. «Siempre has sido un niño grande», susurró en su oído, «el más valiente que conozco». Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Octavio subió el video a las redes sociales con un simple mensaje: «Nunca dejen que nadie les diga lo que es imposible. El milagro de 4 patas». La respuesta fue inmediata y abrumadora. Familias de todo México y más allá, con niños enfrentando desafíos similares, compartieron el video, enviaron mensajes, pidieron consejos. Periodistas llamaron, queriendo conocer la historia. Una fundación que entrenaba perros de asistencia se puso en contacto, ofreciendo sus servicios para familias que no podían costearlos. Casi sin darse cuenta, los Ramírez se encontraron en el centro de un movimiento. Lo que había comenzado como una búsqueda personal de esperanza para su hijo se estaba convirtiendo en una fuente de inspiración para muchos. Marisela, que siempre había sido la más reservada de los dos, sorprendió a Octavio al sugerir que abrieran su hogar a otras familias, que compartieran lo que habían aprendido. «¿Estás segura?», preguntó él. «Será mucho trabajo, mucha exposición». Ella asintió, sus ojos brillando con una nueva determinación. «Si nuestra historia puede ayudar a otro niño a encontrar su milagro, vale la pena», respondió. «Además, creo que Mateo tiene mucho que enseñar a otros niños, y también a los adultos». Y así, los sábados por la tarde, su pequeña casa en Coyoacán comenzó a llenarse de familias. Niños con diversos desafíos, padres con ojos cansados pero esperanzados, y ocasionalmente perros de terapia en entrenamiento. Mateo, para sorpresa de sus padres, florecía en este nuevo rol de mentor. Mostraba orgullosamente sus ejercicios, compartía sus juguetes y, sobre todo, presentaba a Milagro, quien pacientemente permitía que manos pequeñas e inexpertas lo acariciaran. «Tienes que hablarle con el corazón», explicaba Mateo seriamente a un niño pequeño que acababa de recibir su propio perro de asistencia. «Así es como te entenderá, incluso cuando no puedes hablar». La doctora Valencia, que a menudo asistía a estas reuniones para ofrecer orientación profesional, observaba con asombro la transformación. Cuando conocí a Mateo, apenas mantenía contacto visual, comentó a Octavio. «Ahora mírenlo, enseñando, compartiendo, conectando. Es como si hubiera descubierto su propósito». Octavio siguió su mirada hacia donde Mateo estaba sentado en el suelo, rodeado de otros niños, con Milagro vigilando tranquilamente desde su lugar favorito junto a él. «Creo que todos lo hemos hecho», respondió suavemente. 3 años después de la llegada de Milagro, la vida de los Ramírez había cambiado en formas que jamás habrían imaginado.
Su pequeña iniciativa de los sábados había crecido hasta convertirse en una fundación formal, Milagros de Cuatro Patas, dedicada a conectar perros de asistencia con niños con necesidades especiales. Marisela había dejado su trabajo como contadora para dedicarse completamente a la fundación, descubriendo una pasión y talento para la organización y la recaudación de fondos que ni ella misma sabía que poseía. Octavio continuaba con su trabajo como ingeniero, pero dedicaba tardes y fines de semana a la fundación, especialmente enseñando a los padres cómo adaptar sus hogares para maximizar la independencia de sus hijos. Y Mateo, ahora de 10 años, se había convertido en el corazón y alma de todo. A pesar de que todavía usaba un andador para distancias largas, podía dar varios pasos sin apoyo, un logro que los médicos seguían considerando extraordinario. Su comunicación había florecido. El niño silencioso y retraído se había transformado en un narrador apasionado, siempre listo para compartir una historia o una ocurrencia. Milagro, ahora un perro adulto de 4 años, mantenía su dignidad serena, aunque sus ojos mostraban la sabiduría adquirida a través de años de servicio fiel. Su chaleco oficial de perro de servicio llevaba con orgullo el logo de la fundación, una huella de perro formando un corazón. Una mañana de domingo, mientras la familia desayunaba, Mateo hizo un anuncio sorprendente. «Quiero ir al refugio», declaró entre bocados de chilaquiles. «Hoy, quiero ayudar a elegir el próximo perro para Ana María». Ana María era una niña de 5 años, con parálisis cerebral que estaba en la lista de espera de la fundación. Su caso había tocado particularmente a Mateo, tal vez porque le recordaba a sí mismo de años atrás. Marisela y Octavio intercambiaron miradas. Mateo nunca había participado directamente en la selección de los perros. Ese proceso generalmente lo manejaban los entrenadores profesionales con quienes la fundación colaboraba. «¿Estás seguro, hijo?», preguntó Octavio. «Es un proceso complicado. Hay que considerar el temperamento del perro, su capacidad de entrenamiento, su compatibilidad con las necesidades específicas». «Lo sé», interrumpió Mateo con esa confianza tranquila que a veces sorprendía incluso a sus padres. «Pero creo que puedo ayudar. Milagro y yo entendemos cosas que a veces los adultos no ven». Marisela sonrió, reconociendo la verdad en sus palabras. A lo largo de los años, Mateo había demostrado una intuición casi sobrenatural cuando se trataba de la conexión entre niños y animales. «Está bien», concedió ella. «Llamaré a Guadalupe para avisarle que vamos». El refugio Nueva Esperanza había cambiado poco en los años transcurridos. Seguía siendo un lugar de transición para animales abandonados, aunque ahora tenía una sección especial dedicada a la evaluación de posibles perros de asistencia, gracias en parte a la colaboración con la Fundación de los Ramírez. Guadalupe, quien seguía dirigiendo el refugio, los recibió con abrazos cálidos. «Mateo», exclamó, mirándolo de arriba abajo, «mira cuánto has crecido, y tan guapo». Mateo sonrió, acostumbrado a este tipo de comentarios de personas que lo habían conocido antes. Luego, con la seriedad que adoptaba cuando se trataba de su trabajo, preguntó: «¿Dónde están los perros que podrían ser buenos para Ana María?». Guadalupe los guió hacia un área tranquila donde 3 perros habían sido preseleccionados: un labrador adulto, un cocker spaniel joven y un golden retriever de aproximadamente 1 año. «Todos tienen buen temperamento y han pasado las evaluaciones iniciales», explicó. «El entrenador vendrá mañana para hacer la selección final». Mateo asintió, pero ya estaba profundamente concentrado en su propia evaluación. Con Milagro a su lado, se acercó a cada perro, observando no solo su comportamiento, sino algo más, algo indefinible. Pasó casi 1 hora interactuando con cada uno, hablándoles suavemente, observando sus reacciones. Milagro, como siempre, parecía entender perfectamente su papel, manteniéndose cerca pero permitiendo que cada perro mostrara su verdadera naturaleza. Finalmente, Mateo se detuvo frente al Golden Retriever, una hembra de pelaje más claro que el de Milagro, con ojos que parecían contener la misma sabiduría serena. «Ella», dijo con certeza, «ella es para Ana María». «¿Estás seguro?», preguntó Octavio. El labrador tiene más experiencia, y el entrenador pensaba que... «Papá»,
interrumpió Mateo con una sonrisa que iluminaba su rostro. ¿Recuerdas cuando me dijiste que a veces hay que confiar en lo que no podemos ver? Confía en mí ahora. Es ella. Se llama Esperanza. El refugio no le ha puesto nombre todavía, comentó Guadalupe confundida. Lo sé, respondió Mateo simplemente, pero ese es su nombre, Esperanza. 2 semanas después, la familia Ramírez estaba presente cuando Ana María conoció a Esperanza por primera vez. La escena era tan familiar que provocó un déjà vu. Una niña pequeña encerrada en un cuerpo que no respondía como debería y un perro de pelo dorado que parecía entender exactamente lo que se necesitaba. Cuando Esperanza se acercó suavemente a Ana María y apoyó su cabeza en el regazo de la niña, sucedió de nuevo. Una mano que rara vez se movía por voluntad propia se levantó lentamente y se posó sobre el pelo suave. Una sonrisa, pequeña pero real, apareció en el rostro que había estado vacío de expresión. Mateo, observando desde un rincón con milagro, sintió una extraña sensación de plenitud. Era como si un círculo se hubiera completado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, llamó a sus padres a su habitación. «Creo que sé lo que quiero ser cuando sea grande», anunció. «¿Qué, cariño?», preguntó Marisela, acomodando las mantas alrededor de él. «Quiero entrenar perros. Como Milagro y Esperanza. Quiero ayudar a encontrar más milagros para niños como yo». Octavio sonrió, recordando al niño silencioso de ojos vacíos que una vez había ocupado esta misma cama, tan diferente del joven confiado y lleno de propósito que veía ahora. «Creo que serás excelente en eso», dijo inclinándose para besar la frente de su hijo. Mientras sus padres salían de la habitación, Mateo se volvió hacia Milagro, que como siempre ocupaba su lugar en la cama junto a él. «Todo comenzó contigo, ¿sabes?», susurró enterrando sus dedos en el pelo dorado. «Tú me mostraste que los milagros existen, que a veces tienen 4 patas y un corazón tan grande que puede cambiar el mundo». Milagro lo miró con esos ojos sabios que parecían comprender cada palabra, cada pensamiento. Luego, con la gentileza que siempre lo había caracterizado, lamió suavemente la mejilla de Mateo y se acomodó para dormir. En la oscuridad de la habitación, iluminada solo por las estrellas del techo, que seguían brillando después de tantos años, Mateo sonrió. El silencio que una vez había sido su prisión, ahora estaba lleno de posibilidades, de sueños, de conexiones, y todo gracias a un milagro de 4 patas. Amigos míos, hemos llegado al final de la historia. ¿Os ha gustado? ¿Qué lección puedes sacar de esta historia? Déjalo aquí en los comentarios. Deja tu like, suscríbete al canal y mira este video que se está reproduciendo en tu pantalla. Esta historia te impactará. Hasta la próxima.